encajar en algo que se nombraría como una intervención de corte arte terapéutico, porque tú lo mencionas, la psicoterapia como tal, pues también es un arte. No todo el mundo tiene talento para hacer psicoterapia, así como no todo el mundo tiene talento para pintar un cuadro, o para bailar, o para componer una canción, ¿sí? En el caso de Exacto. lo que tú estás vinculando, hay una, digamos, invitación, ¿sí? A perder ese temor a trabajar con el arte en tanto arte que ha sido, digamos, minimizado o peyorizado, en especial por la cultura occidental, y que queda relegado solamente al deleite o a la contemplación de lo estético, ¿sí? Cuando Julián menciona que la psicoterapia como tal es un arte, pues lo que podemos ver es que es una forma de hacer que ha venido entonces también puliéndose a sí misma, que ha venido consolidándose a sí misma a partir de la experiencia y que en el contexto, por ejemplo, de la academia, demanda entonces todo lo que en el lenguaje académico es pertinente. Ejemplo, procesos de validez empírica. ¿Cierto? Aquello que sea sometido a validez empírica, entonces, si va cumpliendo con ciertos criterios, se puede empezar a normatizar y se puede convertir en una regla o incluso en una técnica que funcione en tales casos, pero estamos parados en una perspectiva que es netamente fenomenológica, donde lo que es relevante es la experiencia en términos de quien la está viviendo. Y ahí, digamos que hay una precaución o una invitación a ser, digamos, cautelosos, porque no es hacer arte por hacer arte en el espacio donde se hace la psicoterapia, sino tener esa, digamos, delicadeza en el lugar del terapeuta de saber cómo sensibilizar al otro para que haya una comprensión de una situación o de un asunto puntual en su existencia, ¿sí? Y para eso entonces, si el psicoterapeuta tiene el arte de hacer psicoterapia, lo que aparece detrás de esa sensibilidad es un gusto por lo estético y cierta afinidad que pueden ponerse al servicio de una intervención psicológica. ¿Sí? Entonces, digamos que no cualquier persona podría usar una técnica, una estrategia, un recurso, una intervención arte terapéutica, simplemente porque la leyó por ahí en alguna revista o en algún artículo, ¿sí? O porque se la comentó a alguien. Aquí, digamos que la invitación desde el lugar de nosotros los profesionales que acompañamos a través del arte es una invitación a estar integrando en todo momento, es decir, una mirada holista integrativa y cómo esa mirada holista integrativa se puede complementar bastante a partir de la vinculación de un proceso creativo. Porque así como hay talento, por ejemplo, para la psicoterapia, que algunos lo tienen o lo tenemos, así también hay talento para la pintura, para la música, para la danza, para las artes, como lo hemos visto, pero en la persona que encarna el consultante también debe haber un talento para algo, ¿sí? Entonces, lo que procuro, por ejemplo, desde la experiencia, no es tener un repertorio de técnicas estériles que voy a aplicar. Por ejemplo, píntame tu depresión y utiliza estos colores fríos que, digamos, como por caer en un cliché. O estás muy estresado con el tema de la pandemia, con los encierros, con la intermitencia y no sabes qué hacer con tu tiempo. Entonces, pues por favor, ponte a colorear mandalas, que eso es supremamente terapéutico. Digamos que ahí hay que distinguir entre lo que es terapéutico, lo que es arte terapéutico y lo que es psicoterapéutico. Y en la lógica de las intervenciones a través del arte, pues lo que ocurre es que hay una conjugación de esos tres elementos, ¿sí? Es decir, hay un propósito. Si, por ejemplo, en un caso de acompañamiento, vemos que hay potencia, por ejemplo, explorando a través del color y de la textura, podríamos hablar de vincular, por ejemplo, un ejercicio de pintura terapéutica en el que podríamos, ¿sí? De una manera muy soslayada, estar brindando técnicas, estar brindando algunas pautas para manejar los pinceles, para, digamos, hacer las composiciones, las armonías, pero detrás de todo eso hay una pregunta por la existencia, esa pregunta la lleva quien consulta, esa pregunta no la tengo yo. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Que a través, por ejemplo, del uso de una técnica como la pintura en un proceso de acompañamiento arte terapéutico, la persona puede empezar a integrar fragmentos de sus experiencias que le llevan, digamos, a una panorámica más clara de lo que ha sido su vida y del cómo ha sido su vida. Y a través entonces de la pincelada, a través del color, de la elección del color, de la intención en la forma, sea figurativo o abstracto, lo que va ocurriendo es que esa construcción está abonando a lo que Julián decía ahorita al principio, a una recreación, ¿sí? Recreación no tanto, aunque también se deriva pues del placer, del ejercicio de crear,
pero recreación en tanto te estás dando la molestia o te estás dando, digamos, la oportunidad más bien, ¿sí? De verte a través de ese ejercicio creativo y de entender cómo es que piensas, cómo es que sientes o cómo es que te relacionas con el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que una estrategia de pintura terapéutica no le va a calar a todos los que lleguen a consultar, por ejemplo, por depresión, ¿sí? Porque puede que a muchos ni siquiera les llame la atención la pintura. Y ahí es donde entonces empiezas a hacer un uso del otro abanico de posibilidades o del amplio abanico de posibilidades del que podemos disponer. Ejemplo, eh, hay personas que creen que no tienen un talento, pero son muy buenas, ¿sí? Gritando canciones de música de plancha de los 60, ¿cierto? Y viviendo su vida como si fuese una balada romántica. Y cuando empezamos a vincular el análisis, por ejemplo, de la música que se escucha en la cotidianidad, en una lógica muy musicoterapéutica para desencriptar el mensaje que trae la canción, lo que vemos es que hay puntos de anclaje o puntos de conexión que llevan a que la persona se entienda un poco mejor, ¿sí? O puede que la persona no tenga esa afinidad con la música, sino que sea una persona, digamos, un tanto más metódica, que todo le guste pasarlo por el escrito. Entonces ahí aparece, por ejemplo, la oportunidad de vincular ejercicios de escritura creativa, ¿sí? Que van potenciando esa capacidad de integrar la experiencia, de ponerla en palabras. Entonces, así como Estefanía decía al principio, lo que se propone desde esta estrategia, perdón, es poner el arte al servicio del acompañamiento psicoterapéutico sin que rivalicen, sino generando sinergia entre ambos, porque también aparece dentro de los imaginarios que si nos ponemos entonces a pintar las emociones, pues digamos que descuidamos otras dimensiones del ser. En el caso de lo que yo he venido manejando y desde la experiencia pues en la que Julián por supuesto me ha acompañado desde los orígenes, lo que yo he venido notando es, la persona tiene una forma de ser, esa forma de ser puede expresarse en una palabra, en una frase, en una canción, en una mancha, en un movimiento de danza, ¿sí? En un disfraz, en una puesta en escena, en una pieza de diseño gráfico, ¿sí? En una receta de cocina o en una salida a trotar con el perro. Suena curioso, pero lo que vamos notando es que cuando hablamos de arte terapia desde esta perspectiva, lo que estamos vinculando es el proceso de crear algo o la oportunidad de crear algo, sea estético, tangible, una pintura, ¿sí? O sea en el orden de lo efímero, por ejemplo, un performance, una puesta en escena. ¿Sí me hago entender con eso? Es que con eso, no sé si Estefanía ibas a decir algo. Ah, bueno. Es que, porque es que hay algo y es, lo voy a decir de esta manera. Como en la historia de la psicología, la psicoterapia y el análisis ha estado tan centrado en la palabra, lo cual es necesario y no vamos a pelear con eso, porque además no es indispensable, es necesario. Cuando aparecen otras alternativas de expresión, podríamos decir que estamos entrando en unas formas distintas, de las cuales el arte ha tenido sus formas de expresión. Y cómo no, obviamente, si es, o sea, hace parte del ser humano, cómo el ser humano puede convertir una idea, una imagen en obra, que a la larga es como la clave de este asunto del que estamos conversando. Es cómo puedo, eso que llega del cielo, a poner simbólicamente, eso que llega del cielo, que tomo con mi mano izquierda, lo paso por el corazón y con mi mano derecha lo convierto en obra, en opus, como dirían en las sinfonías, ¿cierto? ¿Qué significa eso? O sea, tiene que pasar por un filtro y el filtro está en la comprensión que cada uno de nosotros podemos hacer. Claro, también en la cabeza. Digamos que todos somos el filtro, pero ¿por qué es importante el corazón? Porque le pone el matiz, el color, el sentimiento, la comprensión de lo que podemos ser y hacer. Entonces, ¿por qué lo pongo en ese plano? Lo pongo en ese plano porque es claro, es cómo podemos convertir, no solamente desde un lugar, esa importancia de la palabra, sino cómo podemos convertir eso, esa imagen o esa sensación que soy incapaz de traducir, pero cómo a través de otros medios puedo ayudar a que mi corazón comprenda
y puedo ponerlo en obra. Y ponerla en obra, y además lo que quiero decir en ese sentido es cómo puedo convertirlo en acción. Y es, Y dale. ahí, ahí es que digamos que este tipo de encuentros generan esas ganas de hablar y de decir muchas cosas. Eso que tú mencionas, Julián, de lo que llega, pues, digamos, a través de una idea que se recibe con la mano izquierda, que se pasa con el corazón y se convierte en un ojo para el mundo, ¿sí? También tiene una relación con el ejercicio de crear, ¿sí? Porque entonces estamos hablando de arte, ¿sí? Y cualquier manifestación de arte, pues, es una manifestación de una humanidad, ¿sí? Que utilizó algunos recursos internos y externos para materializar una idea, ¿sí? Desde ahí lo que va ocurriendo es que si centramos la atención en el ejercicio arteterapéutico en tanto proceso creativo, lo que estamos viendo es que la persona se está dando la oportunidad de crear algo, es decir, de recibir esa información, así como lo dice Julián, de recibirla con la mano izquierda, de tramitarla a través del corazón y de convertirla en algo para el mundo, ¿sí? Hace unos meses yo decidí dejar de llamarme Juan Carlos Hincapié Bravo psicólogo y en plena pandemia pues empecé a experimentar con una frasecita, hablarte sana, que precisamente evoca lo que decías Julián, o lo necesario y lo indispensable del dispositivo oral, del diálogo, de la palabra, ¿sí? Pero hablarte sana también tiene arte, arte que sana. Y al principio yo sentía, Dios mío, es que la comunidad, o sea, el gremio, los que me conocen pueden decir, pero ¿cómo así? O sea, vas a hacer artesanías en el consultorio. Y al principio me daba como sustico, ¿sí? Porque esa es una de las maneras en las que se peyorizan las intervenciones a través del arte, ¿cierto? Ay, es que los psicólogos que hacen arteterapia son muy buenos haciendo muñequitos con foamy, o son muy buenos haciendo pinturitas con las manos, ¿cierto? Pintacaritas, etcétera. Casi que en la lógica de los recreacionistas, como mencionaba Julián ahorita. ¿Sí? Pero cuando nos damos la oportunidad de hacer algo con las manos, ¿sí? Que pueda llegar a nombrarse como algo artístico, aunque sea para la persona que lo está haciendo, lo que estamos viendo es que ese arte que sale a partir de una idea y que se va materializando con la ayuda de nuestras manos y otras herramientas, ¿sí? También nos está ayudando a tramitar emociones, porque nos podemos sentir frustrados, nos podemos sentir cuestionados, nos podemos sentir limitados en el propio proceso de creación, pero también aparecen momentos de resolución, momentos de placer, momentos en los que el flujo de la conciencia es constante y logramos una concentración profunda, ¿sí? Y todo eso a través de algo que se puede elaborar con las manos. Entonces, en esa época que cambié pues de Juan Carlos Hincapié Bravo a hablar artesana, me encontré con de estos mensajitos que van circulando en redes sociales y es en una historia que de pronto muchos conocen, que es la historia de la niña preguntándole a su abuelita por qué es artesano o por qué es artesanía, ¿sí? Y la abuelita le dice a la niña, es que esto es una artesanía porque es algo que hicimos, es un objeto de arte que hicimos con las manos. Y al hacerlo con las manos, hacerlo pieza a pieza, lo estamos haciendo con el corazón y con el cuerpo. Y es la diferencia entre, digamos, ya entrando en el campo académico, entre lo que es el ars, ¿cierto? Como ese talento que muchos tenían antes de la llegada de las instituciones universitarias o de la ilustración, ¿sí? Y es ese saber que todos tenían y ese lugar que cada uno ocupaba, por ejemplo, en una comunidad, en torno a su saber específico. ¿Cierto? Porque entonces el señor que sabía cómo cocinar el pan tenía el arte de la panadería, pero el que sabía cómo herrar los caballos tenía el arte de la herrería, y el que sabía entonces cómo cultivar tenía el arte de la agricultura, pero en esa lógica ya digamos asimétrica, donde aparece la academia con la exigencia de una titulación, se van desconociendo esos tipos de saberes y se van dejando a un lado en la sociedad, se van minimizando, se van peyorizando, pero en realidad lo que yo voy notando desde la experiencia es que como todos y cada uno de nosotros tenemos un talento, somos buenos para algo, en el proceso de acompañamiento psicoterapéutico. Si no se ha descubierto esa dimensión, se puede explorar y se puede descubrir. Y al descubrirse e integrarse, lo que se está favoreciendo es una integración de las experiencias externas e internas al servicio de una comprensión más global de la propia existencia,
que va a tener como, digamos, ganancia o como plus una mayor capacidad de control sobre las situaciones, una mayor capacidad de identificar o de regular las propias emociones en situación o en contexto, la capacidad de planear o de hacernos más metódicos en las secuencias que debemos ejecutar para obtener X o Y meta o un fin en particular, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos notando es que cuando ya se va ampliando este abanico de posibilidades, ¿sí? El uso de la pintura, píntame tus emociones, el uso de el mandala, colorea tus mandalas para que no te estreses, el uso de la música como terapia, pues, escucha música feliz para que no te deprimas, ¿sí? Se convierten en sugerencias, digamos, muy, digamos, relevantes, sí, pero pequeñitas, o como claves de acceso ante todo lo que se puede empezar a despeinar, desplegar, desenredar, ¿sí? No sé si me haga entender. Es que con eso, Juan Carlos, hay dos cosas. Yo pongo el ejemplo, cuando he acompañado procesos de artistas, recuerdo varios, entre esos voy a nombrar uno, donde es una bailarina eh, de danza contemporánea, llega a consulta, y llega a consulta con su cuerpo vuelto nada, es decir, con dolencias, con daños en las rodillas, daños en los hombros, daños en los codos y emocionalmente cargada, casi arrastrando una depresión. Yo encuentro ahí, como para ilustrar un poco como el ejemplo de algo que estabas diciendo ahora, sin embargo, es una mujer artista, pero con su cuerpo vuelto mierda. Que uno diría, bueno, espérate, no, espérate un momentico, pero es que sos artista, pero entonces ¿dónde está la conciencia del cuidado del cuerpo? Y no, si es que en este momento estamos en obra y estamos en este momento en la compañía, y uno dice, sí, sí, sí. Entonces, ¿a qué voy? Digamos que en ese lado el cuerpo, el arte está muy claro y la obra per se nos está diciendo de la importancia de que hayan unos bailarines en esa disposición, casi matándose para. Pero cuando ella viene a consulta, empieza a tomar conciencia de la importancia de cuidar su cuerpo. Y cuando empieza a hacer eso y empieza a decir que los movimientos tienen un sentido y tienen un fin en sí misma para decir lo que ella no ha podido decir de su tristeza que ha venido arrastrando, pero que solo se ha camuflado en el arte. Pero cuando empieza a decir, mira, yo me doy cuenta que cuando hago este movimiento, lo hago de esta manera, es una manera de cómo sale mi tristeza y expreso mi tristeza, ese espacio deja de ser solamente psicoterapia y empieza a ser creativo. Porque trae el movimiento de ella, la conciencia y la importancia de cerrar un ciclo, de la importancia de expresar un movimiento. Entonces es como eso que estaba allá adentro, que es invisible, como diría Merleau-Ponty, se hace visible. Es decir, se convierte en obra. ¿Qué es lo que hacemos? Y entonces con eso, estaba poniendo el ejemplo del artista. Ahorita Juan Carlos, haciendo obviamente también una aclaración, dice, bueno, es que lo que ocurre con el arte es que, claro, no quiere decir que cualquier persona sea arte terapeuta, pero sí tendríamos que decir que en todos los seres humanos está la disposición a la creatividad, está la disposición al arte. Y tenemos unos recursos, que aprendamos unas técnicas y que logremos llevarla a una obra, en un cuadro, en una canción, en una composición, una melodía. Eso es una cosa. Otra cosa es poner todos esos recursos propios de la experiencia humana, propios para la creación, propios para poder hacer la obra al servicio de la psicoterapia para la toma de conciencia. Entonces ahí habla, y voy a utilizar algo que decía Juan Carlos, de la intención. Cuando yo pongo a dibujar a un niño, o le digo niño, dibuje, eso es una cosa. A otra cosa es estar atento que hay una intención en un momento preciso, crítico, donde dije, es importante que el niño dibuje, ¿por qué? ¿Para qué? Y aparece la posibilidad de la creación. Y hay una intención muy clara
Es decir, es emergente, porque yo dije, no, me voy a poner al niño así. Bueno, hay algunos que lo hacen, pero en esta perspectiva fenomenológica vemos que estar atento a la experiencia para ayudarle a que un niño, una niña, un adolescente o un adulto logre poner en acción, darle cuerpo, darle acción creativa a eso que está haciendo, es decir, está creando, y que lo vuelva vivo, que ese acto sea vivo precisamente. Entonces es todo un movimiento. Creo, lo que te quiero decir es básicamente, también es, en todos está el potencial. Hay quienes se dedican, pues todos, la mayoría de todos podemos cantar en el baño. Otra cosa es que se dedique y quiero aprender a solfear, voy a mirar, voy a afinar, cómo voy a calentar, cómo me sale un do, a diferencia de un re mayor, es distinto. Y yo le voy a decir al paciente, sería tan importante porque la crisis tuya se puede cantar mejor en re menor que en re mayor, esa sería una posibilidad. O simplemente le pongo una musiquita en YouTube y lo pongo a relajar. Incluso si nos vamos por esa vía, también hay relaciones muy cercanas entre las dolencias ubicadas en los diferentes lugares del cuerpo y el uso, por ejemplo, de notas musicales o frecuencias, ¿sí? Que estén en ese rango de las notas musicales, del do, re, mi, fa, sol, la, si. Hay, o sea, es que por donde lo vayamos mirando ya van apareciendo relaciones muy, muy bellas. Respecto a lo que dice Julián, por ejemplo, con el dibujo, ¿sí? Digamos que el uso del dibujo en una intervención arte terapéutica trasciende la necesidad, por ejemplo, en términos del proceso de evaluación y diagnóstico, del uso del dibujo, por ejemplo, a través de una prueba proyectiva o de una prueba objetiva, ¿sí? Es decir, puede haber una intención de comprender algo ahí, pero en la lógica de una intervención arte terapéutica yo no le pondría a hacer a un consultante un WARTEC. ¿Por qué? Porque ya hay, digamos, ciertos sesgos que no van a favorecer ese emergente que, digamos, abona al proceso de tomar conciencia respecto a algo. Yo tengo aquí, y por eso lo estaba pues hojeando ahorita, ¿sí? En las cosas que estoy utilizando en el consultorio tengo una libreta para las expresiones, porque digamos que no todo el tiempo estamos pintando, no todo el tiempo estamos bailando ni escuchando música, sino que también estamos dialogando y estamos hablando de las cosas de la vida cotidiana. Pero hay algunos momentos en los que, por ejemplo, atendiendo a lo que decía Estefanía al principio, la palabra como canal. Yo visualizo la palabra más que como canal, como un puente, ¿sí? Y ese puente a veces tiene dificultades para ser cruzado. ¿Qué ocurre? Que si nos imaginamos un puente, por ejemplo, con unos baches que no se puedan cruzar, el arte llega y empieza a abonar en esos pequeños vacíos y va generando la sensación de seguridad para poder cruzar por ese puente y para poder entonces nombrar con más tranquilidad lo que está ocurriendo, lo que se está sintiendo, lo que se está pensando. Entonces aparecen cosas, por ejemplo, momentos de impasse en intervenciones. Aquí les comparto, por ejemplo, esto. Esto es la representación de un momento de confusión de una chica de 14 años, que en medio pues, del proceso de acompañamiento tenía un silencio muy fuerte que no era capaz como de romper. Y en el momento del impasse, cuando estábamos trabajando con ella, pues yo lo que veía era que ella jugaba con la manita. Hacía esto, evadía la mirada, pero hacía esto, ¿sí? Entonces yo a eso, pues en mi mente le puse un pincel y parecía que estuviera pintando. Yo le decía, mira, miento con tu mano, parece que estuviera pintando algo. ¿A ti te gusta dibujar, te gusta pintar? Y sonrió y me dijo, yo quiero ser diseñadora gráfica. Y ya, bueno, ya vamos encontrando cositas. Hagamos un ensayo. Trata de poner en línea eso que está pasando por tu mente y eso que está haciendo que tu cuerpo se sienta así rígido. Y empieza a hacer esto, ¿sí? Digamos que ahí hay una saturación de ideas, ¿cierto? Pero pues, yo le respondo en esa lógica, atendiendo también como la experiencia de haber trabajado con niños pequeños hace rato, ¿sí? Y le hablo desde lo poquito pues, que yo sé dibujar. Y empezamos a establecer diálogos, donde ya ella se diferencia de ese fondo de estímulos y empieza a precisar sus emociones, ¿sí?
Y en función de eso, pues fue un ejercicio de 5 minutos en medio de un momento de impasse con una consultante cuya segunda sesión no estaba siendo productiva y a partir del cual apareció entonces una idea que se pudo integrar y es, bueno, a ti parece que no te favorece mucho expresar lo que estás sintiendo, sobre todo porque eran emociones negativas, estaba en un ambiente pues como de restricciones, pero la invitación fue conseguir un cuaderno y empezar a tramitar todo lo que pasaba en su día, ¿sí? A través de los dibujos. Y empezó a hacer un cuaderno con caricaturas donde todos los días ella hace un autorretrato y dice, hoy estuve bien, hoy estuve regular, hoy estuve mal, hoy me gustó esto, hoy me gustó aquello, y empieza a vincular a las otras personas que son significativas como personajes de esa tira cómica, ¿sí? Y a la par que va haciendo eso, va comprendiendo qué es lo que debía hacer en la vida cotidiana, cómo es que se puede expresar. Es decir, va calibrando un poquito más. Eso que antes la limitaba se va convirtiendo en posibilidad. Y a partir del ejercicio creativo, pues lo que queda es una invitación a atrévete a experimentar y me vas contando qué ocurre. Está Yo aquí tengo ahí diciendo Juan Carlos. Alguien está preguntando que si puedes volver a mostrar. Bueno, entonces, este es un primer momento en el que, digamos, hay como una especie de impasse. O sea, había muchas ganas de hablar sobre cosas, pero debido también al proceso, segunda sesión, una chica adolescente de 14 años, pues como cierta prevención. Sobre todo cuando llegan con la idea de que van a tener que hablar de lo que les choca, les disgusta, porque es un mandato de los papás. Cuando vaya donde el psicólogo me hace el favor y le cuento a usted por qué es así de mala clase, usted por qué es así de repelente, usted por qué es así de mal geniada, ¿eh? Pero cuando ya tienen la oportunidad de expresarse no con esas palabras ni justificando por qué es así, sino qué es lo que está sintiendo, se va depurando un poco más, ¿sí? Este es el dibujo con el que yo le respondo a ella. Y cuando ya se centra en lo que ella está viviendo, en lo que ella quiere nombrar, pues aparece, digamos, un dibujo más depurado, más centrado en ella misma, ¿sí? Y con la capacidad de empezar a vincular desde la línea lo que es el reconocimiento, la tramitación, la expresión de las emociones, que era una de las dificultades con las que llegaba esta chica, ¿sí? En este momento, la razón por la que consultó, pues digamos que ya se ha superado porque tenía ciertos estados de ansiedad pues que no la dejaban estar como bien donde tenía que compartir con otras personas, familia, colegio, pandemia, alternancia, todas estas cosas pues que digamos nos están eh, obligando a pensar en una lógica diferente, ¿sí? Y lo que ocurre a partir del dibujo con esta chica es que encuentra ya una herramienta para expresar esas cosas que antes acumulaba acá, que se centraban acá y que se convertían en el señalamiento de los demás. ¿Usted por qué mira así de feo? ¿Usted por qué es tan mala clase? ¿Usted por qué es tan grosera? ¿Sí? Entonces, a la par que la línea va saliendo aquí en el papel, las líneas de acá de la frente se van suavizando, ¿sí? A la par que la línea va diciendo aquí, es que estoy molesta, las líneas que se marcaban aquí, así de seriedad y de rigurosidad, se iban aflojando y se iba dibujando una sonrisa, si podemos como valernos de, ese, de ese verbo. Y así como la chica, pues hay muchos otros que llegan, ¿sí? Y que sin saber, sin querer, sin intencionar, simplemente se dejan llevar por los materiales y van experimentando y van integrando cositas, van contando historias. Todo eso es lo que en el proceso y en el arte de la psicoterapia se convierte en información valiosísima para poder saber entonces qué ficha encajar con qué ficha para procurar una comprensión no solamente de la situación que lleve a consulta, sino de la persona en la globalidad de su existencia. Muy bien. Estefanía, que estás levantando la mano. sí, tenía una pregunta desde Que hace no, rato que y no aquí la dejan. apunté para que no se nos... No dejan, no dejan. No, pero vea, tenía una pregunta y es, ahorita decían algo y es, pues, no cualquiera puede hacer arte terapia, ¿cierto? No es como que, bueno, pinte mandalas y listo, no hay que, pues, como de cierta manera no peyorizar, pues, como el término, pero entonces tengo una duda y es, ¿existen de pronto como unos aspectos puntuales de quién puede aplicar o quién puede hacer arte terapia? Bien, yo quiero decir una cosa antes de que Juan Carlos hable. Y es, Pero no se le
No, vamos es para allá, vamos es a darle respuesta a esa pregunta que estás haciendo. Uno es una precisión conceptual. Yo he sido profesor de los dos y quiero hacerlo y por ahí derecho a todos. Y yo evito, sobre todo por la lógica de la fenomenología y más que esto que estamos trabajando, evitar utilizar, aplicar. La aplicación es una instancia externa a algo, una instancia interna o afuera hacia un contexto distinto. Entonces yo aplico, yo llevo esto allí. ¿Listo? Por eso yo durante los últimos años he venido precisando, y más en áreas de lo fenomenológico, porque lo fenomenológico nos lleva a estar inmersos en una experiencia. No son dos experiencias, es una experiencia compartida y creada porque existe este vínculo. Si no, no es posible. Y cuando es así, es porque miren que no es externo, está en la relación, está en el encuentro. Por lo tanto, nos implica y por lo tanto lo que termina siendo es una acción. Por eso nosotros desarrollamos acciones que le ayudan al otro a ir desarrollando acciones. Es más, si no nos implicamos, si no estamos involucrados, no tenemos el efecto que Juan Carlos dice ahorita de cómo a la niña se le empieza a extender y cómo su cara empieza a cambiar, porque es que estamos implicados. La intervención sigue un modelo de el sujeto-objeto, en una perspectiva relacional, fenomenológica, experiencial. Yo, tú, somos uno en el encuentro y somos nosotros. Entonces eso lo quiero decir. Pues obviamente eso a veces nos lleva a digerir y todo eso, pero porque es que hay algo que siento como un poquito violento con la perspectiva fenomenológica existencial. Y es como llevar a algo que obedece a un modelo, y con esto que estamos diciendo, estamos planteando es que estamos promoviendo una acción amorosa, estamos promoviendo una acción de acompañamiento, donde no somos dos, sino que somos uno y unos en la relación. Eso no quiere decir que perdamos diferenciación. Entonces, eso es un elemento que quiero como precisar. Bueno, ya simplemente aquí, aprovechando. Y es Dale. importante, nos está recordando Julián, porque esa es la clave también para analizar el vínculo que se va creando y que se va fortaleciendo. Porque obviamente, así como la persona que consulta llega con sus afectaciones, con sus ideas, ¿cierto? Con sus asuntos por tramitar, pues nosotros no dejamos de ser humanos en el encuentro con el otro, en el encuentro psicoterapéutico, ¿sí? Y por eso nos conmovemos, nos cuestionamos, nos podemos sentir frustrados, nos podemos sentir también maniatados, porque de hecho de eso se trata también cuando hablamos de ser dos que son uno y ese vínculo que cuando lo analizamos pues da cuenta del lugar de cada uno, pero de lo que yo puedo también intuir a partir de lo que me está narrando el otro desde su experiencia, es decir, esa postura empática, ¿cierto? Es decir, no es un asunto vertical donde yo llegue y diga es que lo que tú necesitas es dibujar, pintar, no, para nada, sino que eso va emergiendo. Por eso les digo, yo no tengo una técnica en la que en la primera, segunda sesión vamos a pintar, vamos a hacer, no, eso va emergiendo de acuerdo con la forma de ser de cada quien. ¿Sí? Ahorita con la descripción de la experiencia de Julián de la chica bailarina contemporánea, estaba yo evocando una experiencia también muy bonita con una chica, artista también, artista dedicada toda su vida a bailar, que estaba en consulta por un duelo, por una separación amorosa, por una ruptura de una relación de muchos, muchos años. Ella llega a consulta por el duelo, porque está en el proceso de aceptar que ya con la persona con la que convivió no va a seguir teniendo una vida cotidiana, ¿sí? Pero hay una particularidad muy grande y es que esta chica llega a consultar porque se separa de su esposo con el que ha trabajado los últimos 15 años, ¿sí? Dedicada a bailar de manera profesional en el país y alrededor del mundo, ¿sí? Entonces ella llega y empieza a describirme la historia de su amor, ¿sí? Y los desencuentros y lo que los motiva entonces ya a decir que no van a continuar la vida juntos, ¿sí? Y cuando ella me describía eso, sin entrar pues como a profundizar ni nada de eso, yo le decía, me conmueve mucho lo que usted me está contando, ¿sí? Y lo que usted me está contando lo siento como si fuera un tango, es una historia muy triste, ¿sí?
Entonces, cuando yo le digo esto a esta chica, lo que usted me está contando, yo lo siento como si fuera un tango, es una historia muy triste. Ella sonríe y empieza a llorar con más ganas, ¿sí? Y me dice, es que precisamente nos dedicábamos a bailar tango, ¿sí? Y me dice ella, es que a partir de este momento, yo ya no sé con quién voy a bailar. Entonces mi vida se desbarató, porque mi vida giraba en torno a esa figura con la que yo bailaba en el escenario y en la casa, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la invitación y fue el ejercicio ahí, digamos, que favoreció un cambio de perspectiva y una transformación en eso que se estaba tratando de asimilar? Eh, Montar una secuencia en la que ella estuviera describiendo la historia de su amor, de su romance, ¿sí? A través del tango, pero un tango solitario, ¿sí? Entonces abrimos aquí el espacio, corrimos las sillas, ¿sí? Y ella empezó a dejarse guiar por el movimiento espontáneo y por toda la técnica del dominio que tenía, y apareció una secuencia muy bella, donde ella hablaba de sus orígenes, de su enamoramiento y del momento de la separación. Y había un movimiento que ella hacía muy bonito. Cada dos, tres secuencias, ella hacía un movimiento con sus pies como un cruce muy bonito. Y yo le decía, me llama la atención ese movimiento que haces. Eso es un movimiento que en el tango con parejas tiene un nombre específico, ¿cierto? Es el movimiento, yo no sé cómo describírselos a ustedes, en el que el hombre trata de meter la pierna entre las piernas de la mujer para hacerle una zancadilla. Y ella de una manera muy elegante levanta la piernita, hace un giro con la otra y se sale del eje y cambia de eje. O sea, no se Ella me deja empieza meter la pierna. Exacto. Ella me explica, es que, ay Juan, es que ese es mi movimiento favorito, mi secuencia favorita cuando bailo tango. Yo, ah, qué bonito. ¿Y cómo se llama ese movimiento? Juan, ese movimiento se llama traspié. Ya, o sea que tu movimiento favorito es hacerte un traspié a ti misma. Y empezamos a integrar entonces todo lo que es el lenguaje, lo que ella me iba contando de su vida sobre el tango, ¿sí? Y a partir de esa toma de conciencia, ay, si lo que más me gusta en el tango es el traspié, es decir, que me pongan zancadilla, yo misma me estoy autorizando a que sea el otro el que me ponga una zancadilla. Pero si lo vemos del lado amable, bueno, pero pues, a ti te ponen una zancadilla bailando en escena, pero tú no te caes. Ah, qué buen punto, Juan Carlos. Claro, entonces fíjate en el movimiento y fíjate cómo lo superas y empecemos a extrapolarlo a estas situaciones de convivencia, por ejemplo, a ver qué va ocurriendo. En función del saber específico que tenga cada quien, cada persona que consulte, hay una lógica, ¿sí? Que ayuda a entender la propia vida, ¿sí? Yo no le puedo hablar al panadero de ingeniería civil, pero si yo le hablo al panadero de pan, él me va a entender un poco más fácil. No sé si me haga entender con ese ejemplo. Sí, lo que entiendo es como utilizar los recursos propios de quien consulta y de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a sus habilidades, capacidades, extrapolarlas, lo que dices, traerlas a consulta y echar mano de eso para que se convierta en un recurso terapéutico. Así es. Es que en ese sentido, Estefanía, yo diría, en todas las personas, voy a hablar en términos de todos los psicoterapeutas, para poner en ese plano, no se agota ahí, está la disposición artística y creativa en todos, porque cada uno, la voz, la armonía, la palabra, el movimiento está en nosotros y de hecho lo utilizamos siempre, con mayor conciencia, con menor conciencia. Una persona que utiliza eso y se ha formado en hacer la fusión integrativa de lo psicoterapéutico y el arte en alguna de sus visiones, tiene el método, es decir, porque el método le da la rigurosidad de la intención y sabe que cuando utiliza ese recurso de hacer rayas con una forma expresiva, empieza a hacer arte terapia. ¿Sí? Porque Claro, tiene cuando hay una intención. eso, que tiene. Sin embargo, la disposición artística está en todos nosotros. Y de hecho lo hacemos.
Pues, ¿quién no le ha sacado a veces a un paciente, dígamelo cantando? No, es que no me sale, no me dejó, pero entonces dígamelo cantando. O el mismo, o no lo dice y en su silencio lo que hace es hacer un gesto, como lo que ahorita precisaba Juan Carlos, y sabemos que con el gesto está diciendo mucho. Y lo que hacemos es, muy gestáltico el asunto, decirle, ven, maximiza ese movimiento. Y ya estamos utilizando creativamente algo. La otra cosa también, a lo que voy, Estefanía se nos paralizó, es... Aquí estoy. Ah, bueno. Y es cómo precisamente eso, es que miren, cuando hablábamos de convertirlo en opus, es básicamente eso, cómo eso que es invisible, eso que está en nosotros, adentro, pues realmente podemos darle vida. Por eso la relación, creo que una de las cosas bonitas de todo este asunto del arte, que tiene que ver realmente con el crear, pero el crear es precisamente poder engendrar y dar vida. Y cómo podemos ayudarle a todas esas ideas que están ahí enfermando, dañando, etcétera, podemos darle salida para que sean vida. Y en la medida que sean vida, obviamente tiene la posibilidad de crear. ¿En qué? En lo que quiera o en lo que pueda, ¿cierto? Porque a veces quiere, pero no puede. Y a veces puede, pero no quiere. ¿Listo? Y lo que decimos en este caso, entonces podríamos nombrarlo el arte terapia, o podríamos decirlo, porque también hay otra perspectiva en la que he acompañado algunos trabajos de investigación, cómo posibilitar un escenario donde se utilicen miren que no es psicoterapia, no es arte terapia, pero es esto, es un escenario donde permita las artes expresivas. Es decir, no es arte terapia, es cómo utilizo un escenario en un contexto conscientemente y explícitamente para que haya, las artes son expresivas, y al ser expresivas posibilitamos que el otro lo haga, más allá de que estamos haciendo arte terapia, pero eso ya también es arte terapia. Y con esto lo que quiero decir es que si en el arte pasa que en cada casita, que en cada lugar, que en cada hombre y mujer que se dedica al arte hay un modelo, hay una técnica y hay un modo estético particular, conceptualmente distinto y creativamente posible en el sentido de, bueno, ¿cómo puedo yo generar ese acople con otros? Si lo decimos de esa manera y sucede en el arte, que ese es el distintivo también, ¿cómo no en la psicoterapia y cómo no en aquello que podríamos nombrarlo como arte terapia? O sea, es decir, cada uno va teniendo unas maneras, que es lo importante, la rigurosidad con la cual puede ir perfeccionando o puliendo su método. Y vamos a ver que cada uno va desarrollando, y más si estamos pensando la psicoterapia como un arte. Entonces, y cómo aquí funcionamos de entrada y de salida esta noción del arte como posibilidad de dar creación a nuestros sufrimientos. Bueno, muy bien. No sé si de pronto el público tenga preguntas. Gracias, Julián, Juan, por esta primera parte, este primer acercamiento a esta forma de hacer terapia, forma de poner en palabras lo que adentro puede costar, puede no darse cuenta, y es una forma de hacer conciencia lo que pasa. No sé si alguien de pronto tenga dudas, inquietudes, a partir de lo que hemos conversado, emerge alguna inquietud. Este es el momento como para hacer la pregunta. Aquí estamos 35 personas aproximadamente. Entre los que estamos, ¿hay dudas? ¿O todo está claro? Parece que no. Parece que todo está claro. Ah, qué bueno, mucho mejor. Bueno, ya nos han hablado pues como de cuál es la intención de la arteterapia, para qué se utiliza. De cierta manera hemos tocado un poco el objetivo de esta forma de hacer terapia. Como un puente, bueno, como un proceso creativo. ¿Qué ventajas, como profundizando más el tema y precisando un poco más, qué ventajas adicionales a estas tiene la arteterapia? Ventajas. Mm,
No sabría si esa sea la palabra pues como más adecuada. Digamos que una intervención a través del arte favorece y estimula tu capacidad de expresar tu mundo interior, ¿sí? Es decir, ya de entrada, vincular un ejercicio arte terapéutico a un proceso de acompañamiento psicoterapéutico va a estar fortaleciendo, estimulando y invitando en todo momento a que la persona se exprese en una lógica diferente a la que se ha venido expresando, digamos, hasta antes del proceso pues, de la consulta que le lleva a consulta. ¿Sí? En función de eso, también podemos ver que si hay una potenciación de la expresión, entonces también hay una regulación y una conciencia más plena del uso de la palabra para nombrar lo que está ocurriendo, para nombrar la experiencia. Es decir, a la par que estábamos, por ejemplo, pintando, dibujando, bailando, escuchando música, pues en nuestros procesos se va, digamos, se van estableciendo vínculos que permiten, ¿sí? Cortar con esquemas de respuesta o con hábitos o con costumbres, ¿sí? Entonces, a la par que favorece la expresión y que nos lleva a tomar conciencia de cómo nos estamos expresando, va también fortaleciéndose la capacidad de reconocer las emociones, los sentimientos que subyacen a diferentes experiencias que estamos tratando de comprender. En función de eso, entonces, también hay una regulación emocional. Hay una regulación entonces desde lo emocional, una regulación desde el pensamiento y hay también entonces una regulación que se convierte en relación. Es decir, la persona empieza a implementar cambios en su forma de relacionarse con las otras, en su forma de vivir la vida cotidiana, en su forma de resolver dificultades, ¿sí? Y todo eso entonces va generando a su vez la potencia necesaria, por ejemplo, para que se comiencen a instaurar esos periodos en los que el darse cuenta va a ayudar a integrar todos esos fragmentos que de alguna manera venían regados o difusos de la experiencia, ¿sí? Es decir, en todo momento lo que tú puedes, digamos, encontrar a través de una intervención arte terapéutica va a ser va a redundar, si se puede utilizar la palabra, en una integración de tus dimensiones emocional, cognitiva, conductual, si lo quieres llamar así. Es decir, va a haber una mayor capacidad de comprensión o de contacto, ¿sí? Con todo aquello que te genera bloqueos o resistencias y vas a tener la oportunidad de explorar lógicas diferentes, posibilidades diferentes de resolución, de tramitación. No sé si me haga entender con eso. Hay una cosa que Súper me claro. parece, hay una cosa que me parece vital en esto, en todos estos elementos que menciona Juan Carlos. Es que hay algo que hace el arte que, digamos, que la racionalidad no lo permite, reconociendo que mucho del arte que también que se hace es muy racional y es muy abstracto. Pero puesto en el escenario de la psicoterapia, en este escenario, una de las cosas para mí ventajosas del arte dentro de la psicoterapia es no permitir escape. Es decir, pone de frente a la persona en la situación, pone de frente a la persona dentro de su situación y pone la situación donde es, en la persona. Por lo tanto, genera no escapatoria. La racionalidad, la abstracción son maneras de muchas veces evadir. Pero cuando descubrimos que vamos a la acción, a convertir eso en obra, nos damos cuenta de todo lo que ahorita mencionaba Juan Carlos, que si somos capaces del impasse, no, de la explosión, de la que esto que no me permite, yo que estoy, yo que creía, yo que imaginaba, yo que pensaba. Bueno, lo mismo cuando uno, por ejemplo, como ejercicio, le permite a la persona hacer un bosquejo de sí, pues simplemente un mamarracho de sí mismo. Y uno cree que lo que va a transmitir es una cosa y cuando el paciente lo que termina haciendo es lo que puede hacer y lo que puede ser. Eso es poder identificar los límites, las posibilidades
Dentro del escenario de la psicoterapia, y mire, dentro del escenario de la psicoterapia, es poner eso en acción, donde la persona se pone de frente a si es capaz o no de hacerlo. Pongo un ejemplo. Una vez un paciente que venía con dudas a qué se dedicaba a hacer, le pedía, él decía, no, es que yo no sé qué hacer, pero o sea, sinceramente, lo único que yo realmente quiero hacer, yo quiero ser músico, y yo me quiero dedicar a la música. Yo, bueno, entonces, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. ¿Qué tal si y qué tipo de, no, a mí me gustaría cantar, yo, qué bacano. ¿Y qué tal si me haces una escala de do natural a ver cómo te suena? ¿Cómo así? No, no, es que yo no soy capaz de hacerlo. No, a ver, dale a ver cómo qué. Sí. Y si querés, le bajas una escala a ver cómo te va. Y me cantás eso a ver cómo te sale. No pudo. ¿Por qué no pudo? Porque es que eso todavía no estaba en él. A la siguiente sesión llega y me dice, ¿sabes qué, Julián? Yo me di cuenta que como que yo no soy bueno para la música. Y me doy cuenta que yo como que realmente para cantar tampoco. Pero sí me gustaría hacer algo con la música. Y yo, eso es distinto. Listo. Y decidió estudiar ingeniería de música o ingeniería musical, algo así. Ingeniería de sonido. Y Maicar a ingeniería de sonido. Bueno, ¿y qué pasó con lo otro? No, hermano, es que con ese ejercicio que hicimos, eso a mí no me salía y yo como que no, me daba vergüenza. Y una cosa es la vergüenza y otra cosa es la otra. No, Julián, es que realmente nada más que me pusieran en esa situación, realmente me doy cuenta que no, para mí está por el lado de la ingeniería de sonido. Y realmente yo, no. Es decir, como algo tan sencillo como eso, que básicamente fue, venga, usted está hablando mucha mierda, deje de hablar mierda, póngase de frente y hágalo. Eso es una de las cosas que me parecen a mí precisas, pertinentes, profunda, porque el arte es honesto. Y eso es lo bello que tiene el arte, que no te pone en el lugar, digamos, común del impasse de me siento entre la espada y la pared, sino que estoy al frente de mí mismo a través de un proceso creativo. Es decir, así como tú lo dices, Julián, cuando estamos ya en medio de un ejercicio arte terapéutico, no hay una vía de escape porque la persona baja su nivel de resistencias y lo que ocurre es que hay ya una lógica diferente para acoger la información, no desde la aceptación o el rechazo, ¿sí? No desde la activación de las resistencias, sino desde la posibilidad de integrar desde una perspectiva diferente. Tú mencionabas esto ahorita y yo recordaba pues que no es necesario, como les decía, tener un talento o llegar con un talento particular. Hace unos días, así pues como producto de la nueva rutina post pandemia, estaba pues como en mi hora de redes sociales antes de montar una publicación y explorando cositas, vi una publicación muy bonita. Pues vi unos dibujos, una serie de dibujos muy simples pero muy dicientes y yo miraba eso y yo, wow, qué cosa tan bonita. Y esa publicación estaba en una red social y yo simplemente pues le di me gusta y la compartí porque me pareció, pues incluso la comenté y me parece un bello ejemplo de lo que puede ser un ejercicio arte terapéutico. Y ya, y así pasó pues como el asunto. Resulta que hace un par de semanas en agenda me llega pues una chica que había suspendido proceso el año pasado y cuando retomamos me dice, Juan, estoy muy contenta. ¿Cómo así que le diste like y compartiste mi publicación? Y yo no entendía de qué me estaba hablando la chica. Yo no, pero no entiendo. Pues, siéntate y me cuentas, pues. Y empezó a contarme, Juan, con mi vida ha pasado esto y esto y esto. Juan, ¿te acordás que a finales del año pasado yo te decía, yo quiero hacer algo terapéutico, pero yo no sé qué hacer porque yo no tengo talento? O sea, yo no sé dibujar ni nada. Y tú me dijiste, es que para dibujar no necesitas talento, sino intención. Sí, Juan, pues precisamente eso fue lo que yo hice y por eso te traigo este regalo. Resulta que la publicación que yo había visto pues en redes sociales, que pensaba así que era muy ajena, resultó siendo un ejercicio de esta chica, ¿sí? De esta persona. Y me trae el original, lo que hizo. ¿Sí? Entonces, no hay que tener un talento excepcional. Fíjense lo que ella hace. ¿Sí? Dice, Juan, si mis puedes padres hacer hicieron las todo. primeras marcas.
hacerlo como más lejitos, porque de pronto lo pegas mucho a la pantalla y eso, más bien. Gracias. Listo. Mejoró, Entonces gracias. está contando una historia. Dice que ella era una hoja en blanco y que sus padres hicieron las primeras marcas y que las tenía hasta hoy. Y que así como sus padres, muchos otros han dejado marcas en sus vidas. Entonces lo bonito es que cada línea, cada color es una representación de esas personas importantes que han pasado por la vida de ella. ¿Sí? Aquí dice, algunos intenté borrar, pero no se pudo. Es decir, cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella, deja una marca. ¿Sí? Algunas veces esas huellas, esas marcas, ¿sí? Se conciben como errores, como desaciertos, pero hacen parte de la globalidad de la existencia. ¿Sí? Entonces, como no dio resultado, ella se preguntaba, bueno, mejor aceptar quién soy. Y ahí la pregunta era, ¿quién soy? ¿Sí? Entonces ella dice que empezó a mirar más de cerca, ¿sí? Y lo que vio fue esto. Aquí es donde ya aparece pues como la parte integrativa. Fíjense que no necesita talento de artista ni va a aparecer en una galería, pero ya hay algo muy concreto que habla sobre la experiencia de alguien puntualmente, ¿sí? Y empieza también entonces la otra parte. Así como ella ha sido marcada por personas importantes, asimismo ella está marcando otras personas, muchas, ¿sí? Ella dice infinitas, ¿sí? Y muchas pueden ser como hojas en blanco, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces sin darnos cuenta nosotros podemos marcar la vida de alguien más, así como muchos han hecho lo mismo con nosotros. Ya que aparece pues entonces una frase que es bellísima, que muchos de nosotros conocemos, ¿sí? No sé si alcanzas a leerla ahí, Estefanía. Sí, sí, claro, ahí. Gracias. Somos lo que Somos lo hacemos que con lo que hacemos con lo que hicieron de hacemos. nosotros. Así Esto es es. un ejercicio que salió de manera espontánea, que lo construyó la persona que consultaba en sus ratos de asimilación y de integración de la información. Yo no le dije a ella, coge 20 hojas en blanco y haz esto y esto y esto. ¿Sí? Ella quiso contar su proceso a partir de ese ejercicio y a mí lo que me parece bellísimo, bellísimo, es que ya eso es una constancia de que sí se puede y de que este tipo de intervenciones sí genera cambios, que muchas veces se desconocen o se invalidan porque es un campo emergente y porque en un país, digamos, tan acostumbrado, ¿sí? A lo clásico, tan chapado a la antigua, o tan, digamos, sujeto a las costumbres como es el país nuestro, Colombia, pues digamos que este tipo de posibilidades apenas se está presentando en el panorama, pero ustedes pueden notar que ya en términos globales, ¿sí? Hay formaciones específicas para arteterapeutas, ¿sí? No solamente en la globalidad, sino que tú puedes irte así como lo decía Julián ahorita con el caso que nos compartía, desde la especificidad, convertirte en un musicoterapeuta, ¿sí? O puedes convertirte en un terapeuta del movimiento a través de la danza, movimiento auténtico, la danza de los 5 ciclos y todas las estrategias tan bellas que hay, ¿sí? O puedes hacerlo a través del dibujo, digamos que fue como mi punto de partida, donde Julián me acompañó, pues, y donde, digamos, estuvo viéndome sudar, porque defender esta idea en un contexto académico, en una universidad, pues, grande en el país, era, digamos, como una quijotada, ¿cierto? Como ir a luchar allá con unos molinos de viento, pero digamos que al final hubo también pues como un buen cierre y algo muy bonito que fue precisamente ese permiso o esa autorización de jugar, de seguir jugando en el buen sentido de la palabra, con eso que antes yo consideraba como dividido, pues que no se complementaba. Porque, pues para aclarar ahí los orígenes de quién soy y por qué soy como soy, pues en mis momentos de búsqueda les cuento que en mi adolescencia yo quise estudiar artes plásticas, pero digamos que como no daba plata según la familia, pues se quedó por allá en el quinto sexto semestre hasta que apareció algo serio, ¿sí? Y después viviendo eso algo serio que no le daba sentido a mi vida, pues apareció la psicología por los laditos. Y con la psicología volvió la posibilidad de trabajar con arte y en este momento pues yo ya no las divido, porque eso es lo que soy yo. Y eso es lo que yo le brindo a los demás cuando vienen a buscarme a este espacio. Bacano. Con eso y con eso que vas diciendo, Juan Carlos, me llama la atención y me gusta este comentario que hace Dina Luz. Gracias por utilizar gracias por utilizar lenguaje adecuado. Yo sabes que lo siento como
a cómo el arte posibilita expresar toda la mierda del sufrimiento, las dificultades que la persona no logra expresar. Por eso Y ahorita es decía de la importantísimo. importancia de que el arte como tal es honesto. Sí, Las sí. formas son como son y dicen lo que tienen que decir. Y Julián, ahí escatológico y todo, pero ejemplo real, acordémonos del Marqués de Sade. O sea, que él hacía con toda la mierda que tenía en su mente, literal, la convirtió en escritura. ¿Sí? Claro, Y claro. cómo lo hacía cuando no se le permitía, con la propia mierda lo hacía. ¿Sí? Exactamente, es Eh, exactamente. muchas posibilidades. Por eso a muchos no les gusta combinar el asunto del arte en la terapia o en el análisis, porque como nos lleva a ser más honestos, porque las palabras se agotan en la real experiencia. Por eso las palabras no alcanzan y cómo el arte lo logra expresar. Y por eso es honestidad. Y lo que estamos ayudando es, y a veces las palabras no dan la posibilidad de decir con precisión lo que pasa y nos aproximamos a. El arte favorece ese lenguaje adecuado para sacar la mierda, lo absurdo, lo paradójico, lo contradictorio, etc. Y eso es lo bello, porque esa distancia que hay entre la experiencia vivida y la experiencia narrada, digamos que con el arte, se va aproximando un poquito más. No quiere decir que se solape una encima de otra, porque nunca se va a superar lo que se ha vivido, pero tratando de nombrar, ¿cierto? De la forma más fiel eso que se ha vivido, el arte juega un papel fundamental, fundamental. Sí, 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 sí. Sí, es así. Es así. Listo, muchas gracias, excelente espacio, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, precisamos pues muchas cosas que había ahí como para aclarar. Gracias Julián por esta articulación que siempre hemos tenido y que siempre las personas aprovechan y disfrutan y los comentarios que hacen es maravillosos con este espacio. Quedan muy agradecidos con este espacio que promueve la universidad. Los invitamos, aprovechamos, aviso parroquial, para Ansiedad que Descontrol, segunda parte. Entonces, para que también se conecten, va a ser la próxima semana, próximamente les estará llegando la información. Deben estar pendientes de redes sociales, porque el asunto de la migración de los correos, posiblemente la pieza publicitaria no les llegue. Pero estén pendientes de Instagram, de Facebook, Uniminuto Bello, ahí les va a llegar la publicidad de Ansiedad parte 2, con Parinama también, para que no se lo pierdan. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Juan Carlos también, muchas gracias por este espacio. A ustedes por invitar. Esperamos sigan disfrutando de este festival del cuidado físico y mental. Bueno, muchas gracias, Estefanía, Juan Carlos, muchas gracias. Y también les queremos invitar para mañana el Café Tertulia en Parinama a las 6:15, que lo que vamos a hacer es un acercamiento a la fenomenología del caos, es decir, aproximarnos a la experiencia del caos. Listo. Caos el que estamos viviendo. Muchas gracias para todos. Queda uno con ganas de seguir hablando y con ganas de más. Pero bueno, Así muchísimas gracias. Feliz almuerzo. Listo, bueno, nos vemos. Chaito y muchas gracias. Hey, Juan Carlos, un abrazo, hermano. Igual, hermanito. Seguimos Vale, hablando. claro Y que la sí. frase del día, ya se las voy a decir para el concurso que tenemos el lunes. La frase del día, hoy 15 de abril, la frase del día es que tu bienestar mental no dependa de algo o de alguien más. Repito, que tu bienestar mental no dependa de algo o de alguien más. Los esperamos a todos y ya les voy a copiar el enlace para los certificados de los becados. Una feliz tarde y que estén muy bien.